què tal, com estàs? Bé, bones. Com ha anat aquest viatge? Prou bé, la veritat és que sí, amb ganes de fer camí. I el teu viatge? Mira, molt bé, des de Barcelona, res, agafes el tren i t'hi fiques. ¡Hombre! ¡Pasa! Molt bé, molt bé. Hace tiempo, ¿no? Hola, Íñigo. Ahí. Bai, se va da? Ai, gutxi, txinkontu ide. Bai, hombre. Venga. Va, eskertzen. Ai. Llegarte. Ça va bien? Ça va bien? Très bien. C'était bien le voyage? Oui. Ouais? Bon, Oui. d'accord. Tout Ça prêt? va. Oui, oui, je suis prête. D'accord, donc on verra comment est-ce que ça marche. Muy buena. ¿Qué tal, muchacho? En el pueblo. ¿Qué tal? Chico, vives aquí y eres el último. En casa Herrero, cuchillo de palo. Uf, ¿cuánto tiempo, Jesús Luis? Cantado. bien, sí. ¿Marta? Buenas, Marta. Sí, Marta. Bien, bien. Bien, sí. Muy bien. Hola. Ah, en Basa. Encantado, soy Íñigo. Encantada. ¿Y tú? Iñaki. Muy bien, Iñaki, encantado. Igualmente. ¿Qué tal? igualmente. Ah, Ondo. Ondo, Bai. pues tenés va. Venga. Ánimo. Nos vamos al refugio. Estaremos en Jesús María. Empezarlo con este ánimo. Venga. Ay. Adelante. Entonces aquí tenemos la basílica. La empezaron a construir a mediados, casi finales del siglo XVII. Y entonces se encontraron que no sabían cómo construir los arcos interiores, que ya los veréis que son muy bonitos, están muy bien. Y entonces llamaron a un arquitecto español, Chorriguera, que viniese a solucionar el problema. Y de él es el altar mayor de San Ignacio al interior y también estas columnas. Es el estilo churrigueresco. Veréis que hay unas personas diferentes de las normales que solemos reunir. Van a comenzar hoy aquí una peregrinación en el año ignaciano, en recuerdo de los 500 años de la herida de San Ignacio en Pamplona. Vienen para comenzar esa peregrinación desde la cuna de Ignacio de Loyola durante un mes para llegar a Manresa. Esta es la entrada pues, de la casa madre. Como podéis ver aquí arriba, ahí tenemos el escudo de la casa de los Loyola. Aquí és on Sant Ignasi va viure tota la seva infantesa fins a l'adolescència. Als 16 anys és quan ell ja va marxar cap a la cort del rei Fernando i després va continuar doncs, al servei de l'emperador Carles. I d'alguna manera aquí ell va viure doncs, l'inici de tota la seva efervescència vital. La passió que tenia per viure, les ganes de llançar-se al món, que després doncs, veurem tot al llarg de la seva vida. Aquí podéis ver a Ignacio de jovenzuelo, de caballero. Probablemente pues, cuando se movía por aquí estaba en la corte del rey. Podéis ver el vestuario que llevaban y podéis comprender que cuando llegó aquí y llegó con la herida, con la pierna que se le había quedado desencajada, la primera cosa que pensó, todo el mundo se va a reír de mí. El valor de la imagen, la presencia, para él era muy importante. En febrero del 1522 sale de su casa, no había dicho a nadie dónde iba, tenía miedo de que le dijeran te tienes que quedar aquí y ese rumbo a Jerusalén le va a llevar primero a Montserrat, después a Manresa, donde se va a quedar durante un año y el viaje continuó después, al año siguiente. De alguna manera para nosotros también esto es un símbolo. Iniciamos nuestra peregrinación, empezamos nuestro camino y ahí tenemos a un hombre que no solo se transforma a sí mismo, sino que tiene el deseo de ayudar a otros a cambiar también su vida. Vale, ahora aquí tenemos la baldosa, que es el kilómetro cero, ¿vale? Donde empieza el camino ignaciano. Todo ¿Qué el agua. significa esto? Es un respeto, tener respeto por la vida y por todo. Bueno, pues aquí estamos, delante de la Virgen d'Olatz, una virgen de estilo gótico con algunos toques románicos. Y en esta ermita, que es más antigua que el mismo pueblo de Azpeitia. Cuando era pequeño, la catequista me contó
que San Ignacio, cuando estaba convaleciente y debido a la devoción que tenía con la Virgen, desde la habitación donde estaba él, pues solía rezar hacia la ermita. ¿Cuánto rato pasaría Ignacio aquí intentando encontrar esa reconciliación, esa ayuda para su alma, para él mismo, ¿no? Que estaba buscando? Aquí nos encomendamos pues a ella al principio de esta peregrinación y le vamos a pedir también que nos acompañe, como acompañó a Ignacio durante todo este tiempo. Bueno, pues aquí estamos, en esta iglesia parroquial de Azpeitia, y tenéis a San Ignacio señalando con el dedo así diciendo: yo fui bautizado aquí, en esta pica bautismal. ¿Y esto se puede abrir? Sí, sí, sí. Se explica una historia que es una historia simpática, que es que el cardenal Roncalli, el que después sería el Papa, que hoy es San Juan XXIII, vino aquí a visitar este lugar y, bueno, le explicaron la pica bautismal, puso sus manos aquí y estuvo un buen rato rezando. Meses más tarde, pues se convertía en el Papa, que transformaría la Iglesia gracias al Vaticano II. También podemos nosotros poner nuestras manos y a lo mejor se concede lo que nosotros deseemos en este momento. Como podéis ver, en esta iglesia de Santa María la Real encontramos el barroco tan típico de los tiempos de los jesuitas, de los primeros jesuitas, pero tenemos aquí este fabuloso mural, uno a cada lado del altar central, en el cual se nos representa de una forma muy moderna el drama de nuestro mundo moderno, el drama de los niños sacrificados. Bajo los rasgos del niño soldado, el niño suicida o el niño esclavo. Estos últimos serían la representación extrema de los santos y mártires contemporáneos. De hecho ya estamos cansados. Esto ya te lo dije yo. Doncs sí, cada pont té un nom. Supongo que tiene que ser para identificación. Creo que tengo frutos secos. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Caramba! ¡Qué bien! Tiene buena pinta. ¿Es que ricas? Sí, es fruto a base de almendra y eso, y otra salud. Venga, pues nada, por el camino. Buen apetito. Oye, pero aquí falta uno. Habrá que preguntárselo a este, que esta noche ha andado por ahí haciendo fechorías. ¿Cómo se dice aquí en vasco? Onein. Onein. Pues nada, onein. Onein. Que aproveche. Que aproveche. Oh, salsa picante. Ah, no, espera, que tendrá un... ¿Tendrá un... No. un sello aquí? Sí. Ah, vale. Para mí lo interesante es el mirar hacia afuera, que es a la vez un caminar hacia adentro, ¿no? Descubrir detalles que el ajetreo diario no te permite descubrir. El ritmo de la vida cambia, ¿verdad? El notar que se viene con unas coordenadas y que te estás metiendo en otras. Y eso pues provoca como un cierto nerviosismo, hasta una cierta incomodidad, que espero se convierta en fuerza profunda y coraje. C'était difficile, hein? La dernière partie, c'était compliqué. C'était difficile, mais puisqu'on l'a fait, donc voilà, ça va, quoi. Voilà, on est heureux maintenant. Ça marche. Salud. Venga, buen camino, buen camino. Buen camino. Va bien, ¿eh? Después de la subida. Sí, hombre. Esto está animado. Con mano de santo. Sí, no. Además, estamos aquí muy bien. Y cuando vamos en grupo hay que entenderse. Sí, y cuesta. Y cuesta entenderse.
Supongo que no lo dices por nada, ¿verdad? No. Pues si hubiera llevado esto en aquella época, no hubiera hecho... ¿Cuántos son? ¿650 kilómetros? Pues hice creo que 700 algo, porque anduve más perdido que... No, al principio era muy perdedor. Sí. Buscabas camino y no encontrabas. No, pero ahora no, ahora está todo Sí, súper sí, señalizado. ya. Pero imaginaos, si San Ignacio pasó por aquí y estuvo en esta casa, porque esta casa se fundó como posada para peregrinos en 1500, hace unos 200 años que la lleva la misma familia. La misma familia. Pero de hecho el lugar ya existía antes, 1500. Oye, vamos. Etxin bezala. Bai, Berdin. Pistolak irinean. Interesante este aperitivo. Bueno, y el vino también. Es que ricasco, tabernín. Merci, buena ¿Un poco de vino? Por favor. Qué buena pinta tiene eso, ¿no? Sí, tenemos buena pinta para cenar. Fíjate, y además con sombrero. Qué bonito, ¿eh? Bronca. De cine, como en casa, vamos. Como en casa, de cine. Con el vino y esto... La lástima es que no podamos volver mañana otra vez, ¿no? Esto también lo tiene el camino. Que cada día... es diferente. Arantzazu, ameskabi otoizen leku, Euskal Herria oso kantari dijo. Bienvenidos al santuario de Arantzazu. Data de 1468. Siempre hemos estado los franciscanos aquí y la Virgen que tenemos aquí es la patrona de Guipúzcoa. Esta iglesia se hizo en 1950 y es una iglesia atípica, moderna, no lo vais a ver en ninguna parte. La hicieron para aquí, es una iglesia de montaña. Está hecha con la piedra del lugar, con la madera del monte y esta forma de un barco invertido. Este retablo, que es de Lucio Muñoz, está hecho en el año 1962, recoge el ambiente de las montañas de aquí y su interés es destacar una imagen de 36 centímetros. Es el retablo más grande del mundo de madera de Guinea, 622 metros cuadrados. Les costó mucho trabajar, se les rompían las hachas, se les rompían las azuelas y al final un gallego que hacía yugos, que después se quedó en Oñate, hizo el mayor trabajo de desbaste, pero aún así lo hicieron en 5 meses. Es increíble. Bueno, una curiosidad de este santuario es que la imagen gira y se puede visitarla de cerca. Si echáramos la plomada de un albañil 25 metros más abajo, iríamos al lugar donde la encontraron. ¿Qué significa Arantzazu? Viene de que siglos atrás se encontró una virgen entre unos espinos. Y en euskera es, en los espinos tú, Arantzan su, y de ahí viene la palabra contraída, Arantzazu. Estamos aquí en una quesería artesanal de queso Idiazábal y esto sería la sala de elaboración y donde producimos lo que es el queso Idiazábal, producido con las ovejas lachas de aquí del País Vasco y Navarra. Normal, y ya el año que viene voy a volver a la rutina, que es mejor. Es kilo en diciembre
y en julio. ¿Puedes venir aquí, por favor? La nuestra, ¿eh? La nuestra. Y esto, pues bueno, aquí tendríamos lo que es la cuba, donde se elabora y se madura la leche para seguir con todo el proceso de la elaboración, moldeado y terminación en el saladero y maduración de quesos para poder consumir este queso Idiazábal. ¿Qué es por ahí, José Luis? Sí. Ya llegamos a Orbiso. Bueno, aquí es donde hacían todo el labor. El agua llega por ahí, sale agua fresca y veis aquí. Oye, guerra. Bueno, Orbiso es una villa señorial. Fijaos en los escudos de armas que hay en las casas. Las armas de los Ochoa. Señores nobles donde se puede ver. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Santa Cruz de Campezo, de estructura entre románica y gótica. Una ciudad fronteriza en la Edad Media, entre Castilla y Navarra. Guerras constantes entre unos y otros, pero que dio mucha riqueza. Ya estamos en Genevilla, esto ya es Navarra y el recorrido que nos queda. Vamos a por ello. A por ello. Vale. Ah, mira, hay peces. Flamenco y Navarra. Flamenco vasco Navarra. Sí, sí. Que se enamoró del lugar y mira, y poco a poco y con sus manos reconstruir toda la casa. Sí, sí, que tiene más de 200 años. Más de Sí, 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 sí. Hemos recibido muchos peregrinos de todo el mundo. Vous êtes belge? Je suis belge, oui. Ah, Et vous d'accord. êtes? Moi, je suis sénégalaise. C'est vrai? Si. Savez-vous que j'ai une ONG Ah, si? que j'ai créée moi-même au départ d'ici pour le Sénégal? Ah, si? Oui. Comment il s'appelle? Baobab Group. Ah, Baobab. Baobab. Iñaki. Voilà la décoration à l'africaine. Wow, ça, ce sont les cadres sénégalais. Oui, Hein? oui, oui, oui. Et en plus, vous voulez voir le bissap? Oui, 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 je vous vois. Regarde. Ese se llama flores de hibiscus. Hacemos un zumo típico que se llama bissap. J'adore votre pays. Je veux votre carte, s'il vous plaît. Je veux la donner. Ah, comme ça, si on va aller au Sénégal, pourquoi pas aller visiter votre ONG? Un petit souvenir de ton pays Ah, que tu reçois au départ d'ici. Voilà. merci beaucoup, c'est vraiment gentil. voilà. Hein? Et ça, c'est votre carte. C'est la carte. Voilà. Donc, si j'irai au Sénégal, je vais Vous aller m'appelez, visiter. vous m'envoyez un mail. Mhm. Alors je vous donne l'adresse de nos gens sur place. D'accord, Moi, je c'est serai parfait. là tout le mois de novembre. Mois de novembre. Oui. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup. En Hein? espérant de se voir. C'était un plaisir. Hein? Vraiment. Et 3 fois. Si, claro. Ça va, à bientôt. À bientôt. Bye bye, avec plaisir. Bye bye. Bye. Otra más. Qué bonito. Ya, pero que tengo... Claro. Venga, a comer. Además, ¿tú tienes bocadillo? Yo voy a lavar mis manos después. Ah, ¿quieres picante? No, ya lo probé.
es este girasol? Es un cardo que se cría en el campo y los ponen en las puertas de las casas para ahuyentar los fantasmas. Es un señal de protección. Sí, de protección. Yo no sé si te reconoces a Íñigo. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Yo estuve ya hace unos años aquí, viniendo caminando, que... Sí, que tenía yo las mangueras por aquí para regar y que se quería duchar. Le digo, pues como... Y dice, pero aquí mismo. Aquí mismo, que no puedo más. Sí. Sudando que subía. Estoy sudando. Sí, además yo he estado en la empresa donde estaba estudiando. Sí, yo he andado por todo por toda España, ¿no? ¿Tú eres camionero? He sido camionero. Pero también escultor. No, pero eso ha sido después de jubilarme. Yo solo aquí hacía pues tenedores, cuchara. Muy trabajado, si no. Sacas al niño. Tiene una forma que después sacas a la... De abajo no, porque ya los tengo atornillados abajo. Los otros dos no, la mujer ya no. Bueno, pues aquí estamos en lo que era antes un antiguo hospital de peregrinos de Santiago. El Camino de Santiago pasaba por aquí, había una variante que subía por la sierra y entraba ya hacia La Rioja y después Castilla. Pero parece ser que era un poco peligroso por los bandoleros, ese ataque, entonces que cayó en desuso. Pero si os fijáis aquí está bien marcado el nombre de Jesús, hospital, hospi, y los símbolos jacobeos, el bordón del peregrino, la concha, aquí la cantimplora para llevarlo, allí está también el sombrero. Ya estamos en La Rioja Alavesa, ya nos ha costado, pero por fin. Yo se lo dije a Envasa y lo vuelvo a repetir. A mí me ha parecido una leona porque después de los momentos y las tentaciones que ha tenido de abandonar, entre el apoyo de uno y de otro, entre el comentario de uno y de otro, acabó las etapas y aquí está, y aquí sigue. O sea, que había un momento que veía así. Te lo vuelvo a repetir, eres una leona. Una leona. Sí, con pies de cordero, porque andaba dando voces. No, aún tenemos mucho camino por delante. Venga. ¿Cómo has hecho? Leona, equipo. ¿Dónde estás, Iñaki? Ciudad señorial. Consiguió sus fueros del rey. Y entre la frontera de Castilla y Navarra fueron defendiendo la frontera. La ciudad está toda agujereada. Túneles que conectaban la muralla de un lado al otro para el movimiento de las tropas. Años más tarde se convirtieron en bodegas. Bueno, pues fijaos esta maravillosa escultura en bronce, un homenaje a los viajeros, a los que salen fuera de su casa para ir a conocer otros mundos. Vidas diferentes, los zapatos también nos hablan de la diferencia entre nosotros y de que cómo cada uno tiene que hacer el camino. Y los bolsos. También diferentes formas de cargar, ¿no? Con lo que hay que llevar. Hay equipajes que pesan. Fijaos qué belleza. Este es un pórtico gótico, es un pórtico que data de finales del siglo XIV y que está todo trabajado en piedra arenisca. Nuestros antepasados decidieron cerrarlo y gracias a ello pues hoy podemos estar contemplándolo en este estado tan perfecto de conservación. El pórtico se pintó en 2 ocasiones, la primera vez en época medieval y la segunda en el siglo XVII. Entonces, la policromía que estamos viendo ahora es la del siglo XVII sin restauración. El nombre, Santa María de los Reyes, se debe a que están representados los reyes fundadores de la Guardia, los reyes del Reino de Navarra en el siglo X. Luego, en el extremo de la derecha, pues tenemos a San Pablo, uno de los pilares de la Iglesia. En principio no fue apóstol, luego está sustituyendo a Judas. Judas el traidor no aparece en el conjunto y en su lugar tenemos a San Pablo. Vamos a poner el sello en la oficina.
toda el agua. Que queda la sal. Queda solo la sal. En este pueblo de la Puebla de la Barca, en esta plaza del Camino Ignaciano, aquí es donde acaba para nosotros Euskadi y entramos ya en La Rioja. A partir de ahora ya vamos a seguir nuestro camino por otras tierras diferentes. Navarrete es camino de Santiago y camino ignaciano. Nos enriquecemos, lo mismo los peregrinos que los navarretanos, porque nos enseñan muchas cosas. Nosotros les podemos enseñar algo, pero ellos, pues con toda su diversidad de cultura, pues nos lo están transmitiendo. Y luego, económicamente, pues también, porque hace unos años pues prácticamente no teníamos alojamientos y servicios así al peregrino, y cada vez pues estamos viendo hoteles, hostales, albergues. Es sencillamente impresionante. Buenas tardes, Armando, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas tardes, estabas? José Luis, muy bien. ¿Vosotros qué tal el camino? Muy bien. Bien, es una alegría recibiros aquí en la iglesia de la Asunción de Navarrete. Este retablo es inmenso. Es uno de los grandes retablos que uno puede encontrar en España, en dimensiones. Claro, aquí había estado viviendo el duque de Nájera, a servicio del que está San Ignacio como gentilhombre, Íñigo de Loyola. Hay algunos elementos aquí que San Ignacio conoce, que es la Virgen del Sagrario. Proviene de la antigua iglesia, estaba un poquito más atrás, en el Cerro Tedeón, se queda pequeña y construyen esta tan monumental. Y es un retablo muy dedicado a la Virgen, con muchas escenas, y entre otras esta de la Virgen Niña con San Joaquín. Pero agradecer una vez más la acogida y hospitalidad de esta comunidad parroquial que nos acoge a los peregrinos ignacianos y a los jacobeos, y que siempre habéis estado muy abiertos a ofrecernos lo que tenéis. Porque ahora mismamente, pues bueno, pues este asiento no, el otro asiento, pues poneros aquí. Lo cual, bueno, cuando uno se pone en camino, lo que más necesita es eso, este apoyo, esta acogida que encontramos en localidades como Navarrete. O sea, que el Señor nos bendiga a todos y que nos ayude a continuar ofreciendo este servicio a tantas almas que van viniendo de todos los países, de todos los lugares. Bueno, pues estamos en el corazón de la Casa Palacio del Duque de Nájera, donde desde hace unos años se encuentra ubicada la Posada Ignatius, y su nombre viene por el hecho de que esta Casa Palacio perteneció al segundo Duque de Nájera, Antonio Manrique de Lara, a cuyo servicio entre 1517 y 1521 estuvo nuestro querido Íñigo, después San Ignacio Loyola. Para hacer una pequeña cata esta tarde, os hemos preparado dos vinos que reflejan un poco pues, la singularidad de Rioja. Es un vino joven, de la variedad tempranilla, que en La Rioja es la variedad reina, y que siendo joven pues destaca sobre todo por lo que los expertos vienen a denominar los aromas primarios. Es decir, lo que destaca en este tipo de vinos es la fructuosidad. Como veis, el color es un rojo cereza picota. Bueno, huele sobre todo a fruta. A moras, a violetas. Y luego, lo que llora, la lágrima, es la glicerina, que es lo que le da la untuosidad al vino. A partir de ahí, pues nada, a disfrutar la conversación. Una cosa muy importante de estos vinos de alta calidad es que, probando un poquito, se burbujea en la boca, no tengáis vergüenza en hacer ese acto que parece feo, pero, y después se traga y hay que ver lo que se llama el retrogusto, el tiempo que permanece el vino en la boca. Porque notéis la diferencia. Este es un vino de Gran Guarda del año 2013, de la zona más atlántica de La Rioja, y entonces lo que ha hecho es envejecer más de 20 meses en una barrica de roble francés, además de 7 años, de tal forma que lo que se buscaba era que no le aportaba mucho aroma a madera. Huele de maravilla. Pues sabe mejor. Sabe mejor. ¿Veis? Pero a diferencia de este, es un vino mucho más amable. Es un vino muy complejo, muy estructurado, pero al mismo tiempo se bebe extraordinariamente bien. Pues salud. Salud para todos y buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino.
Hoy hay que llevar ropa con algo de abrigo, ¿no? Porque está como nublado el día. Buenos días, peregrinos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal la noche en esta casa, en esta posada? Muy bien. Bueno, pues aquí salimos del Palacio del Duque de Nájera a la posada Ignatius, que nos ha dado una buena noche. Hemos descansado bastante bien. Estas escaleras llenas de historia, esta entrada a este palacio del Duque de Nájera, que Ignacio vio durante 3 años bien de su vida y corrió por estas calles de Navarrete. Buen camino. Okay, buen camino, enjoy it. Siguiendo a San Ignacio de Loyola, desde País Vasco hacia Cataluña. Voilà, je suis allé à la cathédrale du Puy-en-Velay. Je me suis fait bénir par le curé et qui m'a dit que j'avais Saint-Jacques avec moi, mais qu'il me faudrait aussi beaucoup de chance. Et je suis parti de cette cathédrale et je suis ici aujourd'hui avec à peu près 1150 km de chemin, avec beaucoup de terrain accidenté, des cailloux, des escaliers, des rochers, des montées, beaucoup de montées. J'ai touché le ciel. Avec tous ces bagages. Je l'ai fabriqué, ce chariot, parce que avant de partir, j'ai fait 3 randonnées avec un sac à dos, celui-là qui est derrière, de 18 kg pour être en totale autonomie. C'était beaucoup trop lourd. Donc j'ai pris la tronçonneuse, j'ai pris le poste à souder et j'ai découpé 2 vélos et j'ai fabriqué ça. Parce que c'est éprouvant quand même, hein. C'est difficile, surtout quand on n'est pas habitué à faire de la marche comme moi. Quoi. Vous êtes courageux quand même. Il paraît, c'est un mot que j'ai entendu tout le long du chemin. Et c'est un mot qui me décourage. Les Espagnols disent bon camino. Bon camino, hein. C'est pas plus mal. Parce que vous êtes courageux ou vous avez du courage, j'ai entendu tout le long du chemin. Mais bon, c'est pas du courage, c'est que j'ai décidé de le faire et voilà, je le fais. ¿Es el primer camino o no? Sí, es la primera vez que hago algo así. Ah, muy bien. ¿Y cómo se te ocurrió esto de hacer el camino? Corté con todo, buenos días, que dejé el tipo de vida que tenía, digamos. Simplemente ver que puedo hacerlo, que no necesito ir con nadie ni... no sé. Pues nada, cuando acabes el Jacobeo ya sabes, el ignaciano. El ignaciano. Y así empiezas en el Cantábrico, acabas en el Mediterráneo. Me encanta. Y con eso ya tienes la titulación total de peregrino. Ya de experta, ya me puedo hacer guía. Esto mismo. Pues nada, cada uno vamos al revés. Vosotros para abajo y yo para arriba. Yo para arriba. Venga. Nada, que vaya muy bien. Me alegro de haberme cruzado con vosotros. Igualmente. Hasta luego, buen camino. Adiós, buen camino. Bueno, ya solo os quedan 600 kilómetros, o sea que estáis bien. Quedan 600. Sí, claro. Ahí hay un... 579. Sí, porque desde Montevideo a 760. Sí. Sí, yo tengo la fotografía y bueno... Pues ahora aquí vais a pasar por un panel y 576, una cosa así. No, pero bien, no hay recompensa sin sacrificio. Ahí vamos, venga. Bueno, buen camino, buen buen camino. Chavalote. Ay, qué bonito. ¿Eh? Sí. Esto es una asamblea de Ignacio va a ser. Vamos. Ale, un selfie. Cheers. Que aproveches, señores. Gracias. Una buena ensalada. Qué bien vamos a comer. Hambre, a esta hora. La verdad es que sí, después de tantos días de bocadillo, es un lugar fantástico este. Y el bar es moderno también. Tiene todas... Ah, dices. Sí. Con el encante que tiene. Tiene cantidad que conserva... de objetos, sí, objetos antiguos, sí, esa Encima, fotografía de ahí. seguramente los utilizarían en este bar, ¿no? Brownie de chocolate con nueces y brownie. Gracias. Nada, ¿tienes una cereza? Sí, segurísimo. Por favor, mi amigo de siempre. Mi amigo de siempre. El arroz con leche buenísimo, como el que hace mi madre. Sí, hay que apuntarse cada año. Sí, podemos llegar a Pequitaría. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, aquí empezando la tarde. Oye, mira, que estamos aquí en Logroño
Nos interesaría saber qué podemos... Se puede visitar, sí, claro que sí. Estamos dentro del casco histórico de la ciudad, que es donde se concentra el 90% del interés monumental de la ciudad. Es pequeño, concentrado y peatonal, de muy fácil paseo. La calle principal es la calle peatonal Portales, cruza todo el casco antiguo, y todos aquellos edificios que remarcamos a modo de fotografía son aquellos que vale la pena visitar, con la ventaja que son accesos libres y gratuitos para la visita. Nuestra concatedral, Santa María la Redonda, se puede visitar también a partir de las 6 de la tarde y el acceso es por la puerta lateral. En la parte trasera tenemos la información de las etapas del Camino Ignaciano a su paso por nuestra comunidad, por La Rioja. Sí, sí. Gracias. Nada, gracias a vosotros y buen camino. Gracias. ¿Qué sabéis ahora? Mango. ¿Te apetece probar? Wow. Te vas a convertir en una cabra loca. Un poco cabra loca. Sí. Muchas gracias. El río. Negro. Míralo. Mira, ya se para. Ahí saliendo uno, tú. Mira, allá arriba hay uno. Mira. Allá arriba hay uno. Míralo. ¡Wow! Mira aquí, grande. Estaba al lado. Bueno, tú también los has visto desde aquí fuera. Es que no sé para qué no hemos subido dentro. Pero bueno, no importa. Se ven igual. Me alegro. Os podéis preguntar por qué una catedral tan alejada del centro de la ciudad, aquí en Calahorra. Y es precisamente porque aquí en este lugar es donde el martirio de los dos soldados romanos cristianos, Emeterio y Celedonio, pues se realizó junto a los ríos Cidacos. Y aquí en este mismo lugar es donde ellos situaron esta fuente bautismal. Es una pica bautismal que tiene también mucha tradición, como podéis ver, las conchas jacobeas que están todo alrededor de la pica. E incluso una imagen que tal vez podría ser de Santiago y que lleva aquí en la frente esa concha también peregrina. Virgen de los Dolores, venimos a ti presentándote los dolores del camino, los de los pies, los de las piernas cansadas, pero también aquellos que forman parte de nuestras heridas. Y es algo impresionante porque aquí el pueblo de Alfaro, pues mira, han tenido esta brillante iniciativa de ponernos a este hombre mayor, Camino de Santiago, y en cambio pues a un jovenzuelo que lo tenemos ahí, el Camino Ignaciano. Resulta que el Camino de Santiago está mirando hacia el oeste, en dirección a Galicia, y en cambio aquí el Camino Ignaciano pues lo tenemos mirando hacia la salida del sol, que es precisamente pues eso, el camino del este hacia el Mediterráneo. Bueno, pues aquí estamos otra vez. ¿En Azpeitia? Azpeitia, hombre, Azpeitia. Esto es un kiosco, pero Azpeitia no. Ah, bueno, como... Esto no Vamos. puede ser. ¿Dónde De estamos? glorieta a glorieta. Tudela de Navarra. Ole. Pues sed bienvenidos a esta iglesia de Santa María Magdalena en Tudela. Este sería un punto importante dentro del camino ignaciano, ya que San Ignacio probablemente sea la primera iglesia que él vio en esta ciudad. La puerta del juicio de la Catedral de Tudela
Es sin duda la mejor presentación que tiene este templo mariano y tal y como su nombre indica, nos va a hablar del juicio final, nos va a hablar de quién va a ser merecedor de la bienaventuranza con la gloria eterna y quién por el contrario será castigado en el infierno por réprobo. Tendríamos policromado el tímpano, todas las dovelas. Vemos algunos restos de la policromía original, sería una puerta con una expresividad increíble. No hemos conservado esa policromía original, pero tenemos testimonios de esa aplicación del color a la piedra. Este es el altar mayor. Es el altar mayor. Y aquí el coro este es impresionante también. Son impresionantes. Ah, sí, sí, sí. A mí por lo menos. Estamos en el claustro románico de la Catedral de Tudela. Es también un espacio construido a finales del siglo XII para una comunidad que vive bajo la regla de San Agustín. Vienen a cuidar y a mantener el templo y lo más importante, artísticamente hablando, que tenemos aquí son estos maravillosos capiteles figurativos e historiados con una narración completa de la vida de Cristo, la más completa que existe en el románico hispano. Este capitel, vemos a los peregrinos de Maús que tienen ese encuentro con Jesús, está la cena con los discípulos y una muestra de 5 peregrinos, como vosotros, como el grupo en el que estamos aquí, ataviados pues, con las vestimentas propias de un peregrino medieval. Al fin y al cabo esto es un anacronismo, no representa a los peregrinos de la época de Cristo, sino que representaría a los peregrinos que pasaban por la ciudad de Tudela en el siglo XII. Dejamos Navarra y entramos en Aragón. Ahí tenéis Gallón y las 4 barras. Bueno, ya estamos en Luceni. Bienvenidos todos. Ahí estamos. Oye, qué bonita pintura tenéis aquí en el altar. Sí, sí, pues no es pintura, es alabastro, un material muy típico aquí en Aragón, una piedra de yeso que deja pasar la luz. Se usaba mucho para ventanas y para retablos también. Lo que pasa que como este, así policromado, pintado, solo está este y otro que hay en una de las catedrales de Zaragoza, ¿vale? En la SEO. Entramos en tierras aragonesas, lo hicimos ayer. Y en las tierras aragonesas Ignacio se encuentra por primera vez con poblaciones como Luceni, en las cuales la mayoría es de tradición musulmana. Y es justamente entrando aquí que se empezó como un diálogo que acabó en discusión entre San Ignacio y un viajero musulmán que también iba con su caballo, pues siguiendo el mismo camino real. Ahí siente Ignacio que aquel musulmán, con sus comentarios, con ese diálogo que habían hecho, pues que había faltado el respeto a Nuestra Señora. Y ahí se le crea un dilema interior muy fuerte. ¿Qué tengo que hacer? Tengo, como buen caballero y buen noble defensor de la fe cristiana, pues hacerle pagar sus ofensas. Por suerte, tuvo una idea luminosa y dijo, dejo las riendas de mi mula y allí donde vaya ella, voy yo. San Ignacio venía por allá y al llegar a este punto es cuando decide, bueno, ¿qué? ¿Sigo el camino del musulmán y sigo por ese camino hacia Pedrola o continúo recto por el camino real? Por suerte decidió la mula continuar hacia Alagón, Alcalá de Ebro, siguiendo la ruta cervantina, que es la que nosotros vamos a seguir también hoy.
Alcalá de Ebro, un lugar cervantino. Aquí tenemos a Sancho Panza. En el libro del Quijote, Cervantes recoge precisamente esa isla que tenemos delante nuestro, rodeada por el río Ebro. La utilizó para representar el capítulo que habla de la ínsula de Barataria, algo que le regalan muy barato a Sancho Panza para que ejerza de gobernador. Pobre Sancho, se burlan de él y acaba saliendo corriendo de la isla. Por aquí pasaría también Ignacio, caminando por estos lugares cerca del río Ebro. El arte mudéjar aquí en Aragón, con una presencia musulmana de muchos años, pues lo vamos a ver representado en casi todos los pueblos, desde aquí hasta llegar a Zaragoza. Bienvenidos a la actual Casa de Cultura, que fue el Colegio Convento de la Compañía de Jesús. Esta pintura mural, como puedes observar, es la exaltación del nombre de Jesús. Hemos dicho que es de Francisco de Goya. Entonces tengo que comentarte que no tenemos documentación escrita, pero los mejores especialistas de Goya nos han dicho que es de él. Goya tendría unos 19 o 20 años cuando pudo venir reclamado por los jesuitas para hacer nada más y nada menos que su emblema, que es una verdadera maravilla. Aquí en Torres de Berrellén podemos ver esta torre magnífica, estilo mudéjar. Y vamos a descubrirlo con más esplendor todavía en el pueblo cercano de Utebo. Ya tenemos ahí la torre de la Expo, llegamos a Zaragoza. Aquí tenemos la Basílica del Pilar. En 1522, cuando San Ignacio pasa por aquí, por Zaragoza, hacía muy pocos años que habían acabado la fachada nueva de la iglesia, en aquel tiempo gótico mudéjar, de aquí de Zaragoza, devoción a la Virgen. Es una maravilla para la contemplación. Seguro que aquí Ignacio pasa un buen rato también contemplando y alabando, dando gloria a Dios. En la Catedral de San Salvador. Y aquí podéis ver diferentes épocas. La base románica con esa forma tan redondeada, después pasamos a un gótico un poco más arriba y esa formación mudéjar que ya hemos visto también en otras iglesias acercándonos hacia Zaragoza. Allá al fondo la torre barroca. Interesante la mezcla porque integra y no destruye lo anterior. Un ejemplo del arte para aprender de la convivencia. Pues aquí estamos en presencia de San José de Pignatelli, lo tenemos aquí representado como bajando al Cristo de su cruz. Es una historia triste, un momento muy difícil para los jesuitas. Estamos en 1767 y en ese momento el rey Carlos III de España decide expulsar a los jesuitas. San José de Pignatelli era todavía un joven jesuita, entrado en la compañía, pero todavía no había acabado su formación, no tenía hecho los últimos votos. Y ya se encuentra con los compañeros expulsados del territorio. Él luchó desde Roma constantemente para que el Papa volviera a reconocer a la Compañía de Jesús y se restaurase. Murió justamente unos años antes de que el Papa aceptase de nuevo a los jesuitas. Historia triste, historia que es dolorosa, pero como tú dices, Íñigo, pues acaba bien. Eso es. Aquí estamos de nuevo y aquí pues seguimos sirviendo, amando y sirviendo como nos pidió San Ignacio, dándolo todo por esa vocación que tenemos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a pedir el sello, a ver si nos ponen el sello. Vayan vencido que viene Zaragoza. Un sello así nos va a dar más energía o nos la va a sacar del todo. Ya llevamos más de la mitad del camino. Pareces cansada, Envasa.
Sí, tengo dolor de cabeza. Eso es el sol, que nos está pillando ya. No, ha sido durilla la etapa, ya apretando el calor. Llega un momento que el clima, las etapas, el paisaje, que ya tampoco es tan frondoso, y a medida que nos vamos conociendo más también salen nuestros límites, nuestros roces, y ahí sale todo. Nos vamos defendiendo bastante bien, ¿no? No, y con este calor creo que ya el hielo quedó atrás. Se derritió y todo. Notas el cansancio, notas incluso que hablas menos con los compañeros, que estás más distante, pero al mismo tiempo descubres o notas que es necesario caminar. Estoy contenta de hacer este camino porque yo estoy aprendiendo muchas maneras de vivir. ¿Cuánta gente empieza camino por un cambio en su vida? ¿O cuánta gente empieza camino y el cambio se da en el proceso del camino? Yo creo que la peregrinación es un instrumento y así es como se viven. Sí, pero en base a... Que verás cómo no es imposible. Vamos a llegar todos juntos a Manresa. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, poneros guapos. Y estáis siendo famosos, ¿eh? Ya estamos llegando a Fraga. Y de nuevo agua. Después de la sequía de los monegros se agradece. Mira, José Luis, qué majas las almendras. Se ve que aquí esto es zona ya de regadío, ¿eh? No como lo que hemos pasado, los monegros. Sí, allá fue seco. Sí. Entramos en la antigua Medina de Fraga, la ciudad musulmana perteneciente al Al-Ándalus en la Edad Media y construida bajo los cánones de las ciudades musulmanas, en las cuales la Medina estaba formada por este entremado de... Tipo laberinto, que servía muy bien para defender las ciudades. Esta calle aquí, ¿por dónde vamos? ¿Por aquí, por allá? ¿No? Quedamos atrapados dentro del laberinto.
Fijaos en estos capiteles románicos. De nuevo el bien y el mal, ¿no? Enfrentados. Ahora entramos en Cataluña, estamos dejando Aragón detrás. Fíjate que ya la señalización nos va a cambiar. O sea, ya pasamos a Cataluña. Cataluña estamos. Desde aquí ya se ve Lleida, la primera gran ciudad dentro de Cataluña. Aquí se ve una selva. Hay una solana que está cayendo. Fijaos en los capiteles del claustro. Motivos florales, geométricos, algunos animales que sobresalen. Cuando acabaron con la iglesia, a finales del siglo XIII empezaron con el claustro, que lo pusieron justamente delante de la puerta de entrada, lo cual es una idea muy buena. Pero cuando vienes a misa, justamente entras por el claustro, que ya te invita a un recogimiento, a una experiencia más de preparación para el lugar en el cual vas a entrar. Es precioso en su inmensidad tan grande, una bendición. Lástima que después de la guerra de sucesión, pues, bueno, se obligase al pueblo a construir otra catedral diferente, porque aquí, como podéis ver, estamos en lo alto de la montaña, es una fortaleza realmente. Si aquí se atrincheran las tropas, sacarlas de aquí es muy difícil. Por eso el rey decidió, pues, convertir esto en una fortaleza, en una caserna, y ya se perdió todo el culto que se hacía en este lugar. Una lástima. Guerras, poderes, ya lo veis. ¿Y se recupera? Gracias a Dios se ha recuperado como patrimonio. Y el mantenimiento del patrimonio es muy bueno. Pero no para el culto, no para la celebración. Aquí en la Plaza de la Paería, que es la plaza del Ayuntamiento de Lleida, encontramos ya el primer sol, que corresponde al símbolo del camino ignaciano. Y por eso está aquí. Y por eso está aquí. Bueno, ¿salimos de la ciudad? Vamos. Pueblo de Sant Ignacio de Loyola. Ja se't va una part mística, tu. Bueno, una part perduda. La part jove és més perduda de Sant Ignasi. Endavant. Benvinguts al refugi. Moltes gràcies, Francesc. Senzill, però còmode i confortable. Està superbé, està superbé. Aquí comença el tram del Carràs Fraga, que és d'on venen vostès, si no tinc mal entès, que venen de Fraga, fins a l'acabament, que seria Montserrat, Igualada. I entremig estem nosaltres. Tàrrega del Palau d'Anglesola. Som-hi, aquí. Sí. Que tingueu bon viatge. Gràcies. Bon camí. Tenir 22 hospitalers el que permet és acollir els pelegrins, perquè el que fa especial el camí ignasià, a part de l'etapa, a part de trobar-te, és que quan arribis a un refugi de la calor o del fred que és petit, trobar persones que et diuen benvingut, no? I cuidem aquesta acollida. Això també fa especial d'un viatge turístic, o fa diferent. Els hi parem taula? Sí. Doncs podeu quedar-vos a sopar. Doncs vinga. Sense cap problema. I hem de segellar la credencial. Ah, és veritat, la Això és molt credencial. important. Hem de segellar la credencial. Molt bona l'acollida en aquest refugi, Fijaos en este magnífico mausoleo. Pertenece a un soldado de la Armada, un almirante del rey Fernando el Católico, Folc de Cardona y Anglesola. Aquí podéis ver
el barco, las galeras, las batallas representadas, toda la gloria que consiguió. Murió en 1522, el mismo año en el que Ignacio inicia su peregrinación. Ambos caballeros seguían también a un rey, pero Ignacio se da cuenta de que esa gloria no le lleva a la vida. La mayor gloria de Dios es lo que buscará Ignacio, ¿no? Venga. Fin de etapa. Poco fin de existencia. Con la energía que da un plato de esos, puedes hacer el camino ida y vuelta 2 veces. No, si lo voy a hacer ahora, sin linterna ni nada, creo yo que... En cambio ahora, pues una cosita así, una esqueixada de bacalao, bacalao desmenuzado, ligerito para la cena, esto está bien. El vino que es de la región, ¿no? Está bueno. ¿Producen vino aquí? ¿En Verdú? Sí. Anda, que no, que estás disfrutando de... Esto como un niño con zapatos nuevos, vamos. Esto... Vamos. Vamos, compañero. Allá que vamos. Y estamos en Verdú, en el santuario de San Pedro Claver. Y esta es la pica bautismal en la que le bautizaron de pequeño. Nació en el 1580, estamos a finales del siglo XVI. No conoció a San Ignacio, pero fue uno de los primeros jesuitas también, que entraron en la compañía y que dedicaron su vida a las misiones. Su vocación estuvo muy vinculada a los esclavizados. ¿Y qué le motivó a querer dedicar su vida a los esclavos? Y en uno de sus destinos llegó a Mallorca. Y en Mallorca se encontró con San Alonso Rodríguez, que vivía con mucha fuerza, un jesuita mayor. No podía ir a misiones, pero vivía toda la efervescencia del Nuevo Mundo, las necesidades que estaban surgiendo allá, y le metió en la línea, le puso ya en el camino, de tal manera que él mismo pidió ir a las misiones en América del Sur. Y en aquella época, por ejemplo, que la esclavitud estaba, por decirlo de alguna manera, tan de moda, ¿cómo lidió con los retractores? Porque tendría mucha oposición, vamos. Pues oposición por todas partes, porque la sociedad española en aquel tiempo, igual que francesa e inglesa, la esclavitud era considerada como mano de obra barata, eran las máquinas que se utilizaban para hacer los trabajos, i tota la societat lo justificava. Nosaltres som, que si volen fer alguna visita o els hi falta alguna cosa, doncs sempre estem a punt. Després els acompanyes a la parròquia, els expliques el castell, l'Anna Maria a vegades hem portat algun sopar. Sí. Com a associació, ostres, ens ha donat aquest accés a gent d'arreu del món que també està fent està treballant pel bé comú. Flavián, ¿nos pondrías el sello en la credencia, por favor? Gracias. La iglesia fue quemada durante la guerra, se destruyeron todas las vidrieras que habían y después, con posterioridad, se construyeron estas dedicadas a los santos y en concreto esta de aquí, como podéis ver, a San Pere Claver, liberando a los esclavos, rompiendo las cadenas. Cuando San Pere Claver, él viene a la parroquia a orar, a experimentar la presencia de Dios, a sentir el silencio, esta imagen le llamará a la solidaridad, a ayudar a aquellos que sufren. El Cercavins, que es el río de Verdú, pasa justamente por ahí. Cercavins. El Buscavinos. El puzzle original nació aquí, porque claro, estaban al lado de la fuente. El puzzle original de Verdú. ¿Era aquí? La fuente de la Magdalena. Pero a mediados de la Edad Media consiguieron permiso para ponerse junto al castillo. Todas las casas, subirlas arriba que estaban más protegidas. Y de esa manera pues podían escaparse de bandidos y bandoleros y de todos los que vinieron a buscarlos.
Aquí, sí, está bien que cocinar algo. Estem a la Casa del Mases, Això, perquè ens en fem càrrec, que és una fundació, és una entitat social, d'acord? O sigui, els elaboradors d'aquesta cervesa, i també d'una xocolata, la que tens aquí a la mà, les persones que l'elaboren són persones que en diem amb diversitat funcional, no? Estem enmig d'una comarca que és el seu conreu per excel·lència és el cereal. La idea quina era? Era intentar posar en valor aquest producte que ja es fa, que es conrea aquí. Suposo que si heu vingut caminant doncs heu vist molts camps, ara ja estan daurats, no? Estan daurats, amb unes onades que ja es fan ara, no? Doncs aquestes terres donen ordi, i ordi i blat. Aquesta és una cervesa d'ordi ja, és una cervesa clàssica. I la xocolata va néixer posteriorment, va ser un orador que existia aquí a Cellers, a prop de Torà, un altre poble d'aquí de la comarca. Hi havia un obrador de xocolata artesana i es quedava sense relleu generacional. Doncs hi ha una entitat que es diu Anem a Ús Rural. Ells acullen persones sense llar. Llavors ells ens van demanar de dir nosaltres sí que necessitem places ocupacionals per persones sense llar. I va sortir l'oportunitat d'aquest obrador que quedava en desús, van sortir ells que van arribar aquí, Granyena de Segarra, i amb aquesta intenció va casar, diríem, una necessitat amb una possibilitat i es va crear un obrador de xocolata. I ja fa temps que estem veient que anem perdent població, fins i tot la capital, Cervera. Només Guissona, diríem, és l'única població de la Segarra que pot dir que conserva població, fins i tot que en guanya, no? Però Cervera, si mirem la tendència, també perd. Llavors, el problema gran que tenim és l'abandonament, o sigui, i aquestes persones que estan en aquesta situació, que al final venen de tot arreu, o sigui, aquí tenim gent de Guissona, tenim gent de Granyena també, tenim gent de Tàrrega que ens venen a fer activitats, vull dir que treballen aquí en els obradors, no? Molt bé. Gent diversa. L'església de Cervera. Nuestra Señora de las Sabinas. Una iglesia que se empieza a construir a mediados del siglo XIV y que se construye con las manos y el esfuerzo de la gente del pueblo. Todo voluntariado. Solo los arquitectos recibían un salario que venía pagado por los mercaderes de aquí del pueblo. Bueno, aquí podéis ver este magnífico retablo que está dedicado a San Andrés. Si os fijáis en estas otras capillas que tenemos aquí a los lados, resulta que aquí no hay nada y solo hay un retablo aquí. En realidad, en toda la iglesia, en todas las capillas laterales, también en la central, habían retablos así antiguos como este. El problema fue la guerra civil española, en la cual se quemó la iglesia y se quemaron todas las obras de arte, todo el patrimonio que teníamos. Este se salvó, porque resulta que gente de aquí de Cervera vinieron por la tarde, por la noche, crearon aquí un muro, hicieron una pared y lo tapiaron completamente. Venga, chicos. Verdú está más hacia allá. Y nosotros ahora nos vamos allá. O sea que ahora tenemos que tirar hacia allí. En Igualada, ciudad de tradición de pieles, trabajo de piel y vestidos. Aquí es donde Ignacio compra su ropa de saco, la ropa de peregrino, el vestido que llevará durante mucho tiempo en Manresa.
y que simboliza su cambio de vida. Este es un castell, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un castell. En concreto es una torre de 8. ¿De 8? Sí, torre de 8. Se cuenta por persona un piso. Lo de abajo del todo sería la soca. Esto es el folra. Y después ya van subiendo los niveles. Com anem? Com estem? Molt bé. Portem uns quants dies peregrinant i mira, per fi arribem a aquest monestir de Montserrat que té tantes arrels ignacianes, d'alguna manera. D'alguna manera Sant Ignasi continua pujant amb vosaltres. I tant de bo que tingueu l'experiència d'ell, no? Que quan aneu a fer un petó a la Mare de Déu, quan la mireu, que tingueu aquesta experiència que va tenir Ignasi. Mira, jo diria que a Montserrat es va trobar una experiència diferent de les que havia trobat pel camí. En el camí era molt ell, aquí es va trobar tota una ciutat, per entendre'ns, perquè hi havia els pelegrins, hi havia tots els monjos, els escolans. Era un ambient que tot respirava, no tant una pregària de demanar, sinó una pregària auditiva, d'escoltar. I va estar aquí 3 dies dialogant a través d'un sacerdot, el Padre Xenones, amb el sacrament de la confessió. Va ser el primer pas per dir tot el que estic dient de negatiu té una cosa positiva, que jo vull totalment al revés. Pues este claustro que podéis ver aquí era el claustro que él encontró, claustro gótico, con los 2 niveles que tenemos en este lugar. Estas columnas y estos capiteles tienen memoria de la presencia de Ignacio. El escudo de Montserrat, aquellos que no conocen el término Montserrat, montaña serrada, montaña cortada, podéis ver cómo los ángeles, dice la canción a Nuestra Señora, bajaron del cielo para construirle un trono, y este trono es Montserrat. Manresa a la vista. Queda menos, Empieza a intuir el final del camino. Bien, bien, bien. Camino de peregrinos, aquel que iba de Manresa a Montserrat y que Ignacio caminó varias veces. Los monjes le causaron una muy buena impresión. Entonces este camino lo subía y lo bajaba, pues mira, de tanto en tanto para ir a buscar acompañamiento espiritual que le explicaran. Pero si nos vamos a la mañana del 25 de marzo de 1522, es cuando Ignacio está bajando por estas escaleras, pisando estas piedras mismas,
Y contento y feliz pues de haber dejado esa vida anterior, vestido ya de saco, con su bastón de peregrino y ya dispuesto primero a pasar unos días aquí en Manresa y después continuar viaje hacia Jerusalén. Nosotros hemos venido caminando, lo hemos hecho andando. Él no, él venía montado en su mula. La mula se quedó arriba en el monasterio, en Montserrat. O sea que este es el primer tramo que hace realmente a pie. Ahí está Manresa. ¿Manresa? Sí. Manresa, José Luis. Dios. ¡Felicidades! ¡Alegría! ¡Felicidades! Molt bé. Allá la cova de San Ignacio, el hospital de Santa Lucía. Vamos a visitar todos esos sitios. Y así vamos a reencontrar a Ignacio. Estem a la cova de Sant Ignasi, de la rehabilitació que s'ha fet a la cova, doncs el pare Rúbnic, que és un pare jesuïta, doncs el que ha volgut representar en aquestes 8 estances són les 4 setmanes dels exercicis espirituals de Sant Ignasi. Tot això està representat amb imatges bíbliques. Comencem per la creació, que és la primera setmana dels exercicis, principi i fonament, i després continua, aquí tenim les 3 primeres setmanes, representen l'Antic Testament, i aquí ja comencem amb el Nou Testament, la anunciació a Maria i a Sant Josep. Aquí tenim a Sant Ignasi, a Manresa, és el punt on va rebre la gran il·lustració, la gran il·luminació al riu Cardener. Ell ens explica que és el moment com si se l'obrís l'enteniment, com si fos una persona diferent. Pues aquí estamos en la cueva de San Ignacio, un lugar que es especial para todos nosotros, los peregrinos. Como podéis ver ahí tenemos pues a Ignacio en esta cueva en la que él pues rezaba, hacía penitencia. Estas piedras que le vieron llorar, reír. Y aquí es donde él experimentaba sobre todo esa presencia de Dios tan cercana a él, como un maestro enseña a un niño de escuela. Esta sería su capilla personal, el lugar en el cual encontrarse en silencio consigo mismo, con la presencia del Padre, con María, con Jesús. Nosotros también hemos venido haciendo un peregrinaje, que sea también para empezar una fase más contemplativa, mirar las mismas cosas con otros ojos. Ens trobem a l'antic hospital de Santa Llúcia, actual Capella del Rapte, que és l'espai que va acollir Ignasi en la seva baixada de Montserrat cap a Manresa. Aquí Ignasi hi va viure molt intensament, primer en una fase d'eufòria, de voluntariat, d'aconseguir la glòria divina. S'esforçava al màxim, va passar grans moments de penitències, ajudava els malalts, assistia als més pobres, i tot això per aconseguir la glòria de Déu. Es troba, però, que quan més s'hi esforça, ell se sent buit. Bé, doncs el fet que ens representa aquí és aquesta comprensió de que no cal fer res, no cal esforçar-se per arribar a Déu, per aconseguir la glòria de Déu, sinó que
cal deixar-se portar, cal interioritzar i cal confiar que Déu actuarà a través nostre. Una sola cabeza. Sí. Ah, mira, la Mercè que està preparant aquí. És un treball floral per la festivitat de Corpus. La festa de Corpus per posar la font a l'ou com balla. Ai, llàstima que hem arribat massa d'hora i no el podem veure. Però vaja, molt maco serà això. Sí, ara tot just comencem. Bé, doncs, ens trobem davant del retaule del Sant Esperit. És obra d'en Pere Serra, pintat el 1394 i encomanat pel Gremi dels Cuiraters. És important mencionar que és pintat de 1394 perquè això vol dir que Ignasi ja el va poder contemplar. Hemos estado en tantos sitios que ya ni no sabe. La crisis de lugares. Suerte de los sellos porque vas teniendo un poco más de apoyo, pero realmente es una experiencia y además nosotros que no hemos puesto días de descanso en medio, que hemos ido así al calendario lo que teníamos y ahí pues mira, había que pechugar, fuera lluvia, fuera frío, fuera calor y todo adelante. Ahí le fallamos un poco a Ignacio, pero él se paró, ¿no? Algunas cuantas... Claro, y él iba en mula. Además, eso me lo ha dicho ahora. Me lo has avisado. Bueno, que yo lo dije bajando. No te hago caso en todo lo que dices. Pero cuando nos acercábamos a Montserrat, ahí sentí como una especie de subidón. No sé si es porque ya se intuía el final del camino, pero era como sentir que al final del camino algo en la vida personal mía pues podía ser diferente, algo podía cambiar. Algunas cosas iban a ser diferentes y piensas pequeños detalles de tu vida diaria que se te han encendido y que piensas que los puedes hacer de otra manera, ¿no? Y eso, y aunque ahora más me pese el esfuerzo final de haber llegado hasta aquí, me quedo con las ilusiones que se han encendido, pues eso, al ver Montserrat y empezar a bajar hacia Manresa, ahí se han encendido unas ilusiones que son las que quiero ahora, me gustaría pues eso, trasladarlas al día a día. Con eso me quedaría. Vale, es un placer conoceros y compartir durante un mes. Muchas gracias por vuestro acompañamiento y seguimos adelante. Muy bien, seguimos adelante. La reina de Saba. Esos caballeros. No, yo creo que el agradecimiento es mutuo, ¿no? Sí, por supuesto. Que está, bueno, lo hemos repetido tantas veces que a lo mejor. No son suficientes. Vale, muy bien. Esto también así, ¿vale? En plan equipo de fútbol. Mira. Aquí, como así. ¿Vale? Vale. Para nosotros, bailar en 2, 3. Salimos de Manresa y ya continuamos nuestro camino, como hizo Ignacio también. Allí tenemos la iglesia de Viladordis y seguimos el camino que él hacía muchas veces estando aquí en Manresa. Iba a rezar a la Madre de Dios de la Salud. Nosotros vamos a seguir el camino antiguo y vamos allá a presentarnos también a la Madre de Dios antes de continuar nuestro camino. Esta estatua del siglo XIV pues estaba aquí cuando llegó Ignacio. La salud, la guía, el nuevo inicio. Nosotros salimos de Manresa y nos despedimos también desde Viladordis para seguir el camino
hacia donde nos lleve. La peregrinación no acaba nunca. Hemos llegado aquí, pero no es un punto y final. Siempre seguimos caminando.